China paralizó todo el imperio del norte de Rusia con un solo movimiento. Detuvo silenciosamente el envío de un componente y desconectó un imperio de 15 billones de dólares. Bajo el hielo ártico se encuentra el mayor tesoro energético intacto del planeta: petróleo, gas natural y los minerales preciosos de los que la industria moderna depende fatalmente. Un colosal pastel valorado en 25 billones de dólares, y Rusia, con la costa norte más larga del mundo, posee el título de la mayor parte de ese tesoro, la porción de 15 billones de dólares. Ese título representa más que el gas bajo tierra, representa la nueva autopista comercial del mundo. Cuando las puertas de Europa se cerraron de golpe en la cara de Putin, Rusia se quedó con una sola vía de escape: el norte, la única puerta por la que podía llegar a Asia sin depender de Suez o de la marina estadounidense. China mira el mismo mapa por una razón completamente diferente: la pesadilla de Malaca. Si los estrechos por los que pasa su energía se cerraran alguna vez, la respiración de China se detendría, lo que hace que esta ruta del norte sea también una cuestión de supervivencia para Pekín. Sin embargo, China quiere usar esa ruta en sus propios términos ahora en lugar de los de Putin, y para lograrlo, golpearon a Rusia en su punto más débil. Desde extraer esa riqueza del suelo y venderla al mundo requiere una cosa: enormes barcos que puedan romper el hielo y operar todo el año. Y Rusia ya no puede construir esos barcos. En julio de 2026, una presentación preparada por el propio cerebro marítimo de Rusia, el Instituto Central de Investigación y Diseño Marino, se filtró en Vedomosti. Una sola frase dentro de él demolió todo el plan ártico del Kremlin. Pekín ya no suministrará sistemas de propulsión y dirección para buques de clase de hielo. El subdirector del instituto, Alexandra Bujanov, admitió que los astilleros rusos prácticamente no pueden construir buques de gran tonelaje de clase de hielo, que el problema no es solo la capacidad de los astilleros, sino la ausencia del equipo necesario. En pocas palabras, China se había unido efectivamente al bloqueo económico que Occidente construyó alrededor de Rusia. Sin embargo, antes de la guerra, en el año 2020, la situación era exactamente la opuesta. La ambición celebrada de la ruta de la seda polar de Xi Jinping estaba completamente a merced de Vladimir Putin. Después de la guerra, el equilibrio de poder cambió por completo. Detrás del cuento de hadas de la Asociación Sin Límites, se estaba jugando un juego de ajedrez mucho más despiadado, uno que estaba engullendo a Moscú paso a paso. Desde los petroleros rusos retenidos en puertos surcoreanos hasta la histórica demostración de fuerza de los portaaviones de la OTAN en esas aguas heladas, pasando por la humillante oferta de $50 por gas que China puso sobre la mesa, estamos a punto de desglosar pieza por pieza el colapso que está sacudiendo al Kremlin. Pero primero, una pequeña solicitud. Análisis de geoestrategia independiente como este sigue chocando con la barrera del algoritmo. Suscribirse a nuestro canal, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios es la mayor ayuda que nos puedes dar para derribar esa barrera. Ahora vamos a sumergirnos en las aguas heladas que sacuden el plan de Putin. Lo que exactamente se restringió importa enormemente aquí, ya que no es una pieza de repuesto ordinaria, y es precisamente lo que tiene al Kremlin sudando frío. El sistema de propulsión y el equipo de dirección son el corazón y la columna vertebral de un buque de clase hielo. Un barco normal parte el agua. Un barco de clase Ark 7 rompe el hielo. La hélice, el eje y el timón absorben cargas en cada recorrido que un casco ordinario nunca vería en toda su vida útil. Esta no es una pieza que se fabrica en un taller y se atornilla. Es un sistema construido sobre décadas de ingeniería acumulada, y la carencia no es pequeña. Según el recuento del instituto, la lista que las empresas rusas necesitan para el año 2030 es la siguiente: 10 petroleros, 5 transportadores de gas natural licuado, 3 transportadores de carga seca, 2 transportadores de condensado de gas y 3 transportadores de gas licuado de petróleo. 23 embarcaciones en total, y cada una de ellas debe cumplir con Ark 7, la clase de hielo más alta, para operar todo el año en el Ártico. Entonces, ¿cuántas maneras había de obtener esos barcos? Exactamente 3. Rusia los construiría en sus propios astilleros. No puede. Occidente los vendería. Sancionado. China los suministraría. Ya no. Y la parte que declara cerradas las 3 puertas no es un informe de inteligencia occidental. Es el propio Instituto de Rusia informando su propio callejón sin salida a su propio estado. Seamos claros sobre lo que esto significa. Rusia tiene la costa ártica más larga del mundo. Es el único país con una flota de rompehielos nucleares y no puede construir, comprar o arrendar los 23 buques que necesita para el año 2030. Cuando el mayor proyecto estratégico de un estado está atado a un único suministro, ese proyecto ya está fuera del control de su propietario.
Entonces, ¿qué exactamente quedó encerrado? Verlo requiere mirar debajo del hielo y el mapa juntos. Según la evaluación del Ártico del Servicio Geológico de los Estados Unidos, aproximadamente el 13% del petróleo no descubierto del mundo y el 30% de su gas natural se encuentran en esta región, y toda esa riqueza depende de una condición: poder extraerla y poder moverla. Gas bajo tierra que no puede cargarse en un barco no es una fortuna, es una entrada contable. El segundo bloqueo está en la ruta misma. La ruta del Mar del Norte se extiende 5.600 kilómetros desde el estrecho de Kattegat hasta el estrecho de Bering, cruzando 5 mares árticos. Su atractivo se basa en una aritmética simple. Reduce el viaje entre Europa y Asia en 7 a 10 días en comparación con la ruta tradicional a través de Suez. Ahorros en combustible, rapidez en la entrega, y lo que realmente aumentó el valor de esa promesa fue la fragilidad de las alternativas. Suez puede caer en días de incertidumbre bajo la amenaza de misiles en el Mar Rojo. Panamá tiene que reducir las cuotas de tránsito durante las sequías. La logística global ha estado persiguiendo una sola pregunta durante años. ¿Existe un tercer camino seguro independiente de esas dos puertas estrechas? En teoría, la respuesta estaba en el norte, y ese era exactamente el plan de Rusia: operar la única carretera alternativa segura del planeta y obtener una parte de cada barco que pasara. Putin vio ese potencial y en 2018, al inicio de su cuarto mandato, estableció el objetivo. La ruta del Mar del Norte se convertiría en una arteria comercial concurrida. El volumen de carga alcanzaría 80 millones de toneladas al año para 2024 y 200 millones de toneladas para 2030. ¿Qué ocurrió realmente? 37.9 millones de toneladas en 2024 e incluso menos en 2025. 37 millones de toneladas. Ni siquiera la mitad del objetivo. Y en lugar de intentar cerrar esa brecha, Rusia cambió el objetivo. La expectativa para 2030 se redujo silenciosamente a un rango de 70 a 100 millones de toneladas. Cuando un Estado reduce su propia promesa en 2/3, ha admitido que la promesa ya no es un plan, sino un deseo. Entonces, ¿por qué Rusia no puede construir su propio barco? La respuesta es la parte menos conocida y más decisiva de esta historia. La flota ártica de Rusia nunca fue completamente rusa. Los sistemas de hélices masivas que rompen el hielo, los motores que impulsan esos barcos, el equipo de navegación y radar, la gran mayoría de estos elementos dependían de la ingeniería de Europa Occidental. Rusia produjo el proyectil. Cada sistema crítico dentro de esa carcasa fue importado. En 2022, Occidente desconectó el enchufe. Desde ese momento, Rusia tenía una puerta abierta, China, y Pekín realmente la mantuvo entreabierta por un tiempo. Según informes del campo, las plantas de energía en tierra requeridas para el proyecto ártico LNG-2 fueron producidas en China y entregadas discretamente. La mayoría de los cascos para las unidades de energía flotantes de Rosatom se construyeron en un astillero chino, así que China llenó parte del vacío y eso alimentó una creencia en Moscú. Podemos sustituir a Occidente por China, pero mirando atrás ahora, lo que Beijing dio y lo que retuvo se interpreta de manera muy diferente. China suministró lo que era comercialmente seguro: cascos, trabajos de soldadura, unidades de energía. No suministró el sistema crítico que implicaba riesgo de sanciones, la propulsión y la dirección. Eso no es el comportamiento de un socio, es el comportamiento de un gestor de riesgos, y esa distinción lo explica todo. China ayudó a Rusia a existir en el Ártico, no ayudó a Rusia a mantenerse por sí sola allí. La consecuencia de esa elección se manifiesta en un astillero, Zvezda. El Arctic LNG-2 era el buque insignia de la apuesta ártica de Rusia. Ese proyecto por sí solo requería alrededor de 20 transportadores de GNL de clase ARS-7. Rusia ordenó 15 de ellos a Zvezda, barcos entregados para principios de 2026. 1. El resto se congeló y la razón ya es conocida. No hay equipos marinos importados, no hay sistemas de contención criogénica, no hay financiamiento internacional. Durante un largo periodo, Zvezda avanzó ensamblando cascos que habían llegado desde Corea del Sur antes de las sanciones. Cuando esos cascos se agotaron, el programa se detuvo con ellos. De hecho, Samsung Heavy Industries de Corea del Sur anunció en junio de 2025 que 2 pedidos de rompehielos pertenecientes a Zvezda por un valor total de $3.540 millones habían sido cancelados debido a la terminación ilegal por parte del propietario del barco. La pieza más tragicómica de la imagen se encuentra en Corea. Varios transportadores AR-7 completados para Rusia esperan en el astillero, no entregables bajo sanciones. Los barcos existen, el propietario existe, la entrega no. Para ser justos, el programa no está completamente muerto.
El primer buque entró en servicio a finales de 2025, el segundo fue nombrado en junio de 2026 y se espera que el tercero esté terminado antes de fin de año, en parte con apoyo chino. Pero mira la escala, un solo proyecto necesita 20 barcos. Estamos hablando de 3 que tocan el agua en 3 años. A ese ritmo, la flota nunca se completará dentro de la vida útil del proyecto. Una breve pausa, darle me gusta, un comentario de una palabra y suscribirse ayudan directamente a que este análisis llegue a muchas más personas. Solo toma unos segundos. Ahora llegamos a la verdad menos discutida sobre esta ruta. Digamos que los barcos se construyeron de alguna manera. ¿Quién realmente usaría la ruta? Aquí está la verdad menos discutida sobre la ruta del Mar del Norte. Este corredor fue diseñado como una alternativa global al Suez y Panamá. Hoy en día es, en la práctica, una línea de transporte entre dos países. Los números lo dicen claramente. En 2025, el 60% de la carga en la ruta eran exportaciones rusas directas, sumando aproximadamente 22 millones de toneladas, y el 83% de ese volumen era GNL, petróleo y condensado de gas. Entonces, ¿dónde están los gigantes del contenedor del mundo? Muy lejos. La ruta puede llevar hielo incluso en los meses más cálidos. En invierno se cubre con una capa gruesa y solo puede ser cruzada por embarcaciones especializadas. Además, cada barco que quiera transitar debe obtener autorización de Moscú. Añade el riesgo del daño que un accidente causaría en un entorno prístino. ¿El resultado? Los propietarios de barcos globales se mantienen alejados de estas aguas. Cada barco portacontenedores que usó la ruta la temporada pasada transportaba carga únicamente entre China y Rusia, y hay una lógica comercial detrás de esa elección. En el transporte marítimo hay una regla: la carga que no se puede asegurar no se mueve. Para que un propietario entre en el Ártico, la escolta del rompehielos tiene que estar garantizada, ser predecible e ininterrumpida. Cuando la propia flota de escolta está luchando con piezas de repuesto, esa garantía no se puede dar, y cuando no se puede, el asegurador o bien aumenta la prima o se niega rotundamente, y una vez que la prima sube, toda ventaja que la ruta ganó por ser más corta se evapora. Así que lo que mata esta ruta no es solo el hielo, es la incertidumbre. La implicación es grave. El único cliente real del corredor que Rusia promociona como la alternativa al Suez es el país que se niega a venderle barcos. Y el valor de una ruta marítima no proviene de su longitud, sino de cuántos clientes diferentes acuerdan usarla. Una ruta de un solo comprador no es una ruta, es una línea de suministro, y en las líneas de suministro, el vendedor no fija el precio. Mientras todo esto se desarrollaba, algo más sucedió en las mismas aguas. Entre el 17 de julio y el 23 de julio, la OTAN llevó a cabo una actividad de vigilancia mejorada llamada Neptune Strike 26-3. Es una serie de ejercicios que se repite regularmente. Esta vez, por primera vez, se extendió al Alto Norte y al Atlántico Norte. La lista de participantes muestra la importancia de la actividad. El grupo de ataque de portaaviones del Reino Unido, liderado por el HMS Prince of Wales, y el grupo expedicionario liderado por España, centrado en el Castilla, operaron juntos bajo una única estructura de mando integrada. 14 naciones aliadas contribuyeron. Todos los países nórdicos estaban en el agua, incluidos Dinamarca, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia. Tampoco la actividad es independiente. Es parte del marco Arctic Sentry establecido en enero de 2026. Junto con las estructuras comparables de la OTAN en el Báltico y en el flanco oriental, construye un modelo de presencia permanente en la región. La interpretación entre los analistas que trabajan en estrategia marítima es la siguiente. La verdadera noticia no es el ejercicio, sino su geografía. Donde quiera que una alianza mueva sus actividades recurrentes, ahí es donde está cambiando su centro estratégico de gravedad. Por eso se le llama el Giro del Norte. Mantengamos la medida aquí, ya que exagerarla destruiría la credibilidad de todo lo demás. Esto es un ejercicio y una actividad de vigilancia. No es un bloqueo. La soberanía de Rusia en sus propias aguas territoriales no está en cuestión, y la presencia de la OTAN no detiene el transporte marítimo ártico ruso, pero pone fin a una suposición. Todo el plan de negocios ártico de Rusia se basaba en la premisa de que estas aguas eran su patio trasero incontestado. Con Finlandia y Suecia uniéndose a la alianza, 7 de los 8 miembros del Consejo Ártico se convirtieron en miembros de la OTAN, y ahora grupos de ataque de portaaviones están maniobrando en las mismas aguas, lo cual es el cambio más costoso en el cálculo de Rusia. Un país que no puede construir barcos también deja de ser la única voz que importa en esas aguas. Para ver que esta situación no se limita al Ártico, basta con mirar otra cifra que Pekín puso sobre la mesa durante el mismo periodo. El poder de Siberia II es el gigantesco proyecto de gasoducto que Rusia diseñó para reemplazar el mercado europeo que perdió.
50.000 millones de metros cúbicos de gas al año, desde Yamal a través de Mongolia hasta China. Se ha discutido durante una década y se alcanzó un acuerdo en principio el pasado septiembre y ahora está asegurado. La causa es el precio. Según los informes, Pekín informó a Moscú que solo firmaría si el gas se vendía a un nivel cercano al precio interno de Rusia, aproximadamente $50 por 1.000 metros cúbicos. Una comparación es esencial para comprender cuán dura es esa demanda. China paga alrededor de $258 por 1.000 metros cúbicos este año. El promedio pagado por otros clientes de exportación de Gazprom es $420, así que China ya está comprando con un descuento del 39% y se espera que ese precio caiga a $224 el próximo año. Según cálculos de expertos, el punto de equilibrio del proyecto es aproximadamente $125 por 1.000 metros cúbicos. Entonces, el precio que China está exigiendo hace que el gasoducto carezca de sentido económico, y el estilo de la negociación es más pesado que el precio en sí. Según los informes, Pekín señaló antes de la visita de Putin en mayo que un acuerdo era imposible en los términos actuales y pidió a la delegación rusa que no mencionara el tema. De hecho, se firmaron más de 40 acuerdos bilaterales durante esa visita. El poder de Siberia II no estaba en la lista. También hay una cuestión de escala que muestra la crueldad del acuerdo mejor que cualquier otra cosa. Antes de la guerra, Rusia vendía aproximadamente 155.000 millones de metros cúbicos de gas al año a la Unión Europea. El poder de Siberia II, incluso funcionando a plena capacidad, transportaría 50.000 millones. Así que, incluso si el proyecto se realizara en condiciones perfectas, solo reemplazaría un tercio del mercado europeo perdido. Cuando Rusia está sujeta a un dictado de precios incluso en un proyecto tan vital, se ha expuesto el verdadero valor de la carta en su mano. La evaluación de un experto resume la lógica de Pekín. Con la capacidad de comprar gas de cualquier parte del mundo, China no tiene razón para atarse a un gasoducto que tardaría 6 años en construirse y profundizar su dependencia. Alexander Gabuev de Carnegie lo expresa de manera mucho más directa. La estrategia de Pekín es esperar, mantener a Putin esperando hasta que el poder de negociación de Moscú se haya erosionado por completo. Y la lógica aquí es idéntica a la de los barcos. Un vendedor que no puede ir a otro comprador no fija el precio. Entonces, ¿significa todo esto que China ha abandonado a Rusia? No, y la respuesta está precisamente aquí. China no se está yendo. Continúa comprando el gas natural licuado que sale de las instalaciones sancionadas. Ratificó un protocolo de cooperación de Yamal este año y está construyendo nueva capacidad terminal para recibir ese gas. La cooperación militar nunca se ha interrumpido. Documentos filtrados muestran trabajo conjunto en vehículos blindados de próxima generación con inteligencia artificial y los intercambios de personal continúan. Así que no hay una ruptura de principio aquí, hay un posicionamiento. La negativa de Pekín a suministrar el sistema de propulsión no es un descuido, es una elección calculada. Dado que China quiere acceso al Ártico, no un Ártico ruso fuerte, y la característica más peligrosa de esta relación es que se profundiza. A medida que las alternativas de Rusia se cierran, las condiciones de China se endurecen. A medida que las condiciones se endurecen, Rusia gana menos. A medida que gana menos, tiene menos recursos para renovar su flota, sus astilleros y su infraestructura. Y a medida que esos recursos disminuyen, la dependencia se aprieta un poco más. Esta es la aritmética no de una asociación, sino de un vicio. Y lo más cruel de un vicio es esto. No tienes que hacer nada para cerrarlo, solo tienes que esperar. También hay una dimensión temporal. Se evalúa que ese mismo Pekín se está preparando silenciosamente para la era post-Putin, con su prioridad siendo preservar su influencia sin importar quién gobierne. Si esa interpretación se mantiene, la conducta de hoy no es el trato a un socio, es la preparación para hacerse cargo de un activo. Y esto es lo que Rusia ha perdido. No perdió su territorio y no perdió sus recursos. Lo que perdió es el derecho a convertirlos en dinero en sus propios términos. Juntemos todas las piezas. Hay una presentación, el propio Instituto de Rusia escribe que las 3 puertas se han cerrado. Hay una lista, 23 barcos faltantes para el año 2030. Hay un astillero, 15 pedidos, una entrega. Hay barcos esperando en Corea que no se pueden entregar. Hay una ruta cuyos únicos clientes son las exportaciones de su propietario y un solo comprador. Y hay portaaviones de la OTAN maniobrando en esa misma agua por primera vez. Y sobre todo eso, hay $50 colocados sobre la mesa por 1.000 metros cúbicos de gas.
Putin construyó el Ártico como la bóveda de Rusia para el futuro. La bóveda sigue llena, lo que hay dentro sigue siendo de Rusia, pero la llave que la abre ahora está en otra capital, y esa capital no solo retiene la llave, sino que ofrece comprar lo que hay dentro con descuento. Rusia no perdió el Ártico. Perdió el derecho a operar en el Ártico, y el país al que le cedió ese derecho no le venderá barcos. En los próximos meses, el pulso de esta ruptura se tomará desde unos pocos lugares. Si el tercer portaaviones en Zvezda toca el agua antes de fin de año, si aparece alguna relajación en la restricción de China, si el objetivo de 2030 se reduce una vez más, y si la brecha de precios en el poder de Siberia 2 alguna vez se reduce. ¿Qué piensas? ¿Es el movimiento de China una jugada de presión diseñada para llevar a Rusia a la mesa, o el anuncio de la dependencia permanente de Moscú de Pekín? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado de los análisis exclusivos de PPR Global como este, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.